estamos aquí reunidos por medio de estas redes de YouTube, de Facebook. Damos gracias a Dios, queridos hermanos, ustedes que se están conectando para participar de este momento tan importante, no solamente como Distrito Sur del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios, sino que hemos invitado a todas las iglesias, a todas las congregaciones, a todos los amigos, familiares, conocidos y los que se puedan conectar, porque hoy veremos un mensaje muy importante que como Distrito Sur hemos planeado, y gracias a Dios porque ya vamos a entrar en este tema tan necesario, y yo quiero recibirles, ¿verdad?, con una porción bíblica, que usted y yo leamos esta porción. Yo sé que se la sabe, pero vamos a leer el Salmo 23, ¿qué le parece? Cada uno de nosotros hemos pasado por tiempos tan difíciles, familiares, estamos perdiendo algunos amigos, amigas, pero Dios está con nosotros. Y el día de hoy estaremos viendo este tema que hemos estado anunciando. Lo que vemos es de que hay duelos, hay dolor, hay pérdidas, pero Dios es nuestra fortaleza. Así que dice este Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En hebreo dice, nunca me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es tiempo de ser reconfortados, de permitir que el pastor, nuestro Señor, nos lleve a esos pastos delicados, a esas aguas de reposo, porque lo necesitamos. Como directiva del Distrito Sur, su servidora Noemí Rodríguez Peña, nuestro hermano Humberto Corral como secretario y nuestro hermano Joel Martínez como tesorero de nuestro Distrito Sur, formamos la directiva, hermanos, y hemos platicado y sentimos carga, sentimos deseos de poder ministrar a través de esta enseñanza con nuestra hermana psicóloga Olivia Corral y nuestro hermano que es su esposo Gabriel Valdespino, que él es historiador también, pero ambos, ¿verdad?, han estado trabajando sobre lo que es el diplomado en tanatología bíblica, y damos gracias a Dios porque les hemos invitado y ellos nos van a compartir en este momento. Así que les invitamos a que usted escuche, que tome notas y que siga compartiendo este tema tan interesante que nos habla de que la fortaleza viene solo de Dios para el tiempo de dolor, para el tiempo de la pérdida. Dios le bendiga al Distrito Sur, Dios bendiga a cada uno de nuestros ministros, y estamos en pie porque Dios es quien nos sostiene. Hermanos, muy buenas tardes. Dios los bendiga. Este tema que vamos a ver el día de hoy precisamente es acerca de las pérdidas. No es la primera vez que tenemos pérdidas, y como van a oír ustedes, tenemos diferentes tipos de pérdidas. Pero vamos a enfocarnos en que aunque este no es realmente una epidemia para espantarnos, porque tenemos una promesa. Y la promesa es que Dios estará con nosotros hasta el fin de nuestras vidas, y su Espíritu Santo nos acompañará. Así es que, hermanos, los invitamos a oír detenidamente esta plática, esta conferencia, y que sea de bendición para ustedes. Dios los bendiga nuevamente. También te invitamos a capacitarte aún más como pastor y líder en tu iglesia. Hermanos, vamos a necesitar
tener los recursos y el equipamiento para consolar y abrazar a personas que están pasando por tiempos de pérdida. El Seminario Teológico Ana Sanders tiene un diplomado en tanatología bíblica que impartimos ahí en las aulas y en algún tiempo lo hemos estado haciendo de forma virtual. Tenemos este diplomado con una base bíblica fuerte y lo damos acompañados y con las instrucciones y las enseñanzas valiosas de nuestro hermano Jordi Martínez. Ha sido una delicia, clase tras clase, poder estudiar lo que la palabra de Dios tiene. Somos un equipo de maestros que abordamos la perspectiva legal, la perspectiva histórica que imparte mi esposo y la perspectiva legal con Jordi y toda la parte teológica, bíblica. Hemos tenido invitados como Humberto Corral, la parte médica, al doctor José Luis Altamirano, la parte de enfermería, de trabajo social, a Lilia Velasco, Laura Lozada, la parte psicológica, su servidora. Somos un equipo interdisciplinario para capacitarles en estos tiempos. Llevamos ya varias generaciones impartiendo este diplomado en tanatología, un día a la semana, los martes de 5 a 9, en nuestras instalaciones del seminario. Al final de nuestra presentación he puesto ahí mi correo electrónico para que nos busques, nos contactes y podamos darte más información. También lo pueden hacer a través del Distrito Sur. Es probable que en medio de escuchar toda esta conferencia surjan algunas necesidades de atención, incluso pudiera darse atención psicológica bíblica de gente cristiana, de psicólogos cristianos. Tenemos una asociación de psicólogos cristianos que podrán apoyarte como pastor o a personas en tu iglesia. Podemos también ofrecer este servicio de ayuda para acompañarles en medio de sus pérdidas. Así es, hermanos, o sea que tenemos el equipamiento por parte de Dios. Hermanos, no estamos solos. Dios siempre ha estado con nosotros y Dios va a seguir caminando con nosotros. Así es que, hermanos, Dios los bendiga y esperemos que Dios los vaya encaminando en sus respectivas iglesias a buscarle más de su presencia. Muy buenas tardes. Señor Jesús, tú estás con nosotros, Padre Celestial, en todo tiempo. Te adoramos a ti, Señor Jesús. Oh, Señor, te adoramos, Dios. Sabemos que tu Espíritu está en este lugar. Tu Espíritu Santo se mueve en este lugar, Señor Jesús. Este lugar, derramando tu amor me envuelve.
brazos de amor, tu amor me envuelve, tu amor me envuelve, Cristo. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, pues tu espíritu está aquí. Cántalo y créelo, vamos. La atmósfera cambiando está, pues tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, pues tu espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Tu amor me envuelve hoy, Cristo Jesús. Ven a este lugar, ven a este lugar, Señor. Y desciende con poder y gloria. Que el Señor les bendiga, amados pastores, Iglesia de Dios. Es un placer para mí pasar este tiempo con ustedes, justamente analizando algunas circunstancias importantes de lo que hemos vivido en estos últimos meses, y la vida nos cambió en cuestión de segundos. Hoy vamos a hablar de pérdidas. Todas las pérdidas que eso implicó para nosotros, los cambios, los ajustes. Hemos pasado por un gran proceso de duelo que aún no ha terminado. Y también vamos a estudiar que a veces se complican los duelos y a veces estamos viviendo múltiples duelos, no solo uno, sino diferentes duelos y pérdidas. Y vamos a ir a la palabra de Dios, ahí en el Salmo 46. Hay un versículo maravilloso que es excelente para lo que vamos a estar estudiando en esta tarde. Y dice la palabra de Dios: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Quiero llamar tu atención hacia cómo presenta el salmista a Dios. Dios es nuestro amparo.
en quien tú te puedes refugiar, a quien tú debes de buscar. La Biblia no dice en ningún momento que los cristianos no debemos pasar por ningún tiempo de dolor o de angustia o pérdidas. Es más, Jesús, hablando a sus discípulos, les explica que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces la Biblia sí nos habla de momentos de dolor, de pérdidas, de tristeza, de circunstancias difíciles, a los cuales también les da el nombre de tiempos de desierto, tiempos de lloro, tiempos de sequedad, tiempos de angustia, circunstancias adversas a lo que de manera normal habíamos estado experimentando o viviendo. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que tenemos un amparo, un refugio. Dios es nuestro castillo fuerte, nuestra roca fuerte, nuestro seguro refugio. Entonces, este versículo que acabamos de leer, Dios es nuestro, empezando por nuestro, cercano, íntimo, para nosotros. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Hemos pasado por dolor, hemos pasado por pérdidas. Dios quiere recordarnos que Él es nuestra fortaleza. Y luego se repite nuevamente nuestro pronto auxilio. Entonces es nuestro amparo, es nuestra fortaleza y es nuestro pronto auxilio. No se demora. Dios llega en el momento oportuno, preciso, aunque a nosotros a veces nos parece que ha pasado demasiado tiempo, que hemos sufrido demasiado, que la respuesta de Dios no llega. La palabra de Dios dice que Él es nuestro pronto auxilio. ¿En qué? En las tribulaciones. ¿Qué son las tribulaciones? Tiempo de crisis, tiempo de problemas, múltiples problemas, circunstancias complicadas, adversas, en riesgo y amenazan nuestra vida. Entonces Dios es amparo, fortaleza y pronto auxilio en ese tipo de circunstancias que tú y yo hemos vivido y seguramente de alguna forma seguiremos padeciendo. Y entonces dice, por tanto, en función de cómo ha presentado a quién es Dios, por tanto, porque Él es amparo, Él es refugio, Él es auxilio, por tanto no temeremos. El cristiano tiene que estar confiado en que Dios es amor, es fortaleza. Por eso el tema de hoy es la fortaleza de Dios en el dolor de las pérdidas. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿el cristiano sufre? ¿Por qué el cristiano sufre? ¿Por qué un Dios de amor permite que sus hijos pasen por circunstancias difíciles? Cuando yo era niña cantábamos por ahí un canto que decía, no puede estar triste un corazón que ama a Cristo. Con el tiempo yo he aprendido que sí pasamos por tiempos de tristeza, que son muy diferentes cuando tú no tienes a Cristo en tu corazón. Así que Dios está con nosotros en los tiempos de alegría, en los tiempos de enfermedad, en los tiempos de escasez y también en los tiempos de tristeza, porque Él ha decidido caminar con nosotros todos los días de nuestra vida e incluye este tipo de días. Días de dolor, días donde no has encontrado la respuesta. Pasado este tiempo de pandemia, dure poco, dure mucho más, no lo sabemos. Pastores, líderes, maestros de escuela dominical, personas que tratamos con el dolor de otros, necesitaremos estar preparados para atender el dolor y vivir con la gente tiempos de consuelo, tiempos de fortaleza, porque para muchos que han estado en el hospital ha sido traumático. Estar en camas esperando la vida o la muerte. Y quizá en esos tiempos hemos preguntado, ¿hasta aquí llegó mi vida? ¿Hasta aquí duraré? ¿Qué hay después de esto?
¿Qué sucederá después de esto? ¿Podré librarla? Hay gente que ha estado entubada y ha sido una experiencia muy traumática. Algunos han salido, hemos orado por ellos, todas las iglesias. Hemos perdido en este tiempo a pastores, amigos, consiervos, compañeros de milicia, quienes hemos amado, de quienes hemos aprendido tanto. No pudimos estar en sus velorios, en sus entierros. Hemos perdido a gente muy cercana a nosotros, amigos, familiares, y ha sido pasar por un duelo, por un sufrimiento en donde tuvimos que cerrar nuestros ojos, doblar la rodilla y decir: Señor, ayúdanos, fortalécenos. Ni siquiera pudimos enterrar a las personas que amábamos, ni siquiera pudimos estar ahí. Así que todo eso ha implicado un dolor que tendremos que procesar. Pastores y maestros, tendremos que enseñar a nuestra congregación a vivir en medio de la fortaleza que Dios nos ofrece, porque es imposible que no haya tiempos de dificultad. Lo que sí tenemos que hacer es aprender a caminar en medio de estas circunstancias. Y el sufrimiento es el resultado de las pérdidas. Todos los días tú y yo experimentamos pérdidas. Y en medio de las crisis vivimos diferentes tipos de pérdidas. Crisis, pruebas, tiempos de aflicción, tiempos de desierto. ¿Qué sucede cuando sufrimos? No estamos exentos tú y yo como hijos de Dios de pasar por tiempos de dolor y de sufrimiento. Como nunca en mi vida yo fui impactada en uno de los diplomados de tanatología cuando uno de los pastores levantó su mano y nos dijo: nosotros los pastores vivimos múltiples duelos, porque cada oveja que se enferma o es despedida de su trabajo o muere, es un duelo también para nosotros, porque los amamos. Nuestras ovejas se convierten en parte de nuestra vida, de nuestro amor, de nuestro corazón. Y cuando ellos sufren, nosotros también sufrimos. Así que la labor de los pastores implica este múltiple dolor, pero también múltiples victorias. También la fortaleza que Dios nos da en medio de estas circunstancias. Así que es normal que suframos, es normal que vivamos en medio del sufrimiento porque estamos en un mundo caído. Pero si no tenemos una relación íntima con Dios, en medio del dolor, es probable que dudemos. Y esto va a depender según sea la relación estrecha, fuerte, íntima que tengamos con Dios. Algunos en medio de las pruebas han caído en tiempos de duda. Y el enemigo está muy interesado en hacerte dudar. Ha sido su estrategia desde el Edén y sigue siendo la estrategia. Con que Dios te dijo, y tú estás enfermo a lo mejor en un hospital o has sido diagnosticado positivo en COVID-19. Y lo primero que tal vez escuches es: con que Dios te ama y por qué Dios está permitiendo que pases por esto, y no tienes medicamentos y no te han dado cama y no tienes acceso al hospital. Pues ¿en dónde está Dios si no abre puertas para ti? Habrá dudas. Algunos empezarán en medio de la prueba y de la tragedia y de la tribulación a dudar del amor y del poder de Dios. ¿Realmente Dios me ama? Porque permite que esté viviendo esto. ¿Sabes? Hay familias que han perdido 2, 3, 4 miembros de la familia en 1 o 2 semanas. Y tal vez algunos de ellos han dudado de quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Entonces ese ataque inicia con nuestra identidad. ¿Quiénes somos como hijos de Dios? Jesús también fue tentado en el desierto acerca de su identidad como hijo de Dios, acerca del poder que Dios le había otorgado a él para hacer las obras y el llamado que le había dado. Sin embargo, él salió victorioso, recordando la palabra, recordando los mandatos, preceptos de la palabra, recordando a Dios en todo momento.
Y aquí tenemos algunas estrategias que tú y yo deberemos implementar para mantenernos fortalecidos. Nota que estoy diciendo fortalecidos. No es lo mismo que tú pidas yo quiero ser fuerte, a que tú digas yo quiero tener la fortaleza de Dios en mi vida. Quiero ser fortalecido por Dios. Porque tú puedes mantenerte fuerte y crees que te sientes fuerte si no sales de casa, si compras la mascarilla, esta pantalla que te protege, si siempre estás con guantes, si todo lo tienes sanitizado y tienes el tapete y tienes montones de cosas y crees que estás fuerte. Y nos han pasado hasta dietas para que estés fuerte, física, emocionalmente. Y todo el mundo tiene ya a lo mejor en su alacena montones de tés para estar fuerte. Algunos hasta han dado tiempos de ejercicio para que te mantengas fuerte. Es increíble que hasta en la televisión hay caricaturas que ponen a los niños a meditar. A través de caricaturas les han enseñado yoga y que tengan respiración diafragmática para que puedan estar tranquilos en contra de la ansiedad y de la depresión, y la gente ya por eso se siente fuerte. Yo te digo algo, necesitamos más que estar fuertes, necesitamos estar fortalecidos en Dios. Entonces algunos han dudado del amor, del poder, de su identidad en Cristo Jesús, y es en esos momentos dolorosos, en la medida en que estos tiempos se prolongan, en que dejamos de ver y dejamos de entender y de obedecer los propósitos de Dios para nuestra vida. Quizás si tú has pasado por estos momentos dolorosos, tú has hecho esta pregunta: Dios, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Estoy segura que cuando pasen estos tiempos vamos a escuchar cientos de testimonios poderosos de la manera milagrosa en la cual Dios intervino, cómo Dios les habló en medio de las vigilias de la noche. Las palabras literales de Dios, fortaleciendo, amando, rodeando con su cobertura tierna, amorosa a cada una de las personas en medio de los hospitales, en sus casas, en la recuperación en casas. Escucharemos testimonios de provisión de Dios a esta escasez en su economía y en las iglesias y en las familias. Escucharemos testimonios porque Dios tiene propósitos en todo. Así que algunos se han quedado pasivos, deprimidos, inactivos, pero la gran mayoría de los cristianos se han estado conectando, escuchando predicaciones, orando. Tiempos de oración, de enseñanza y de predicación no han cesado de parte de la iglesia, de parte de las diferentes iglesias de las asambleas de Dios. Ha sido maravilloso escuchar predicaciones de pastores de las asambleas de Dios en diferentes partes de la República, y hemos podido ser ministrados a través de la palabra. El evangelio se ha seguido extendiendo. Hemos orado por personas inconversas que Dios ha sanado, que no tenían un diagnóstico favorable de vida y sin embargo han sanado, porque Dios sigue siendo Dios poderoso, amoroso. Así que Oseas 2:14 nos dice: te llevaré al desierto y allí haré que te vuelvas a enamorar de mí. Qué palabra tan tierna y amorosa. Te llevaré al desierto. Estos tiempos difíciles nos han llevado a buscar apasionadamente el rostro de Dios. En medio de la noche, en medio del insomnio, en medio de la preocupación, poder refugiarnos en Él y decirle: tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. De ti dependemos. Señor, interven. Señor, ayúdanos. Y Dios ha dado un tiempo especial para enamorarnos de Él. Y después de este tiempo necesitamos continuar con esa búsqueda incesante de su amor y de su poder. Así que, mis hermanos,
todos pasamos por crisis. Y las crisis y los tiempos de desierto de repente no nos gustan mucho, porque en una crisis se desquebraja el mundo normal que tú tenías, con sus soluciones, con los recursos y muchas de las cosas que habíamos hecho, incluso ministerialmente, las estábamos haciendo en nuestras fuerzas, a nuestra manera. A veces hacemos las cosas tan mecánicas, tan automatizadas, que hacía falta un tiempo para detenernos y decir: Señor, ayúdame. Todo está absolutamente desquebrajado. Personas perdiendo su trabajo, algunas a medio sueldo. Es increíble que han tenido que estar en casa y la violencia aumentó, cuando se supone que estamos con las personas que más amamos. Es un tiempo para disfrutarnos, es un tiempo para orar juntos, alabar juntos a Dios, escuchar predicaciones, ser fortalecidos, hacer las cosas que no podías hacer antes. Ahora estás en casa con tu familia. Sin embargo, aquellos que venían arrastrando duelos no resueltos de toda la vida, conflictos, agresiones que no habían podido resolver. El simple hecho de estar juntos con los mismos hábitos pecaminosos de toda la vida, con el mismo carácter ofensivo de insultos, los ponemos juntos porque necesariamente deben de estar ahí en casa. Y han tomado este tiempo para agredirse, para humillar. Y si tú conoces a alguien de estas familias, es tiempo de que oremos, es tiempo, iglesia, que nos levantemos como sal y luz que somos, pero también que nos levantemos como iglesia con este mensaje de las buenas nuevas. La gente está sufriendo, tú y yo tenemos un mensaje poderoso de salvación, de redención y de sanidad. No importa qué tan rota esté tu vida, siempre podemos llegar a los pies de Jesús con los pedacitos de nuestra vida y decirle: Señor, cámbiame, restáurame. Entonces este tiempo de crisis ha sido doloroso porque en él hemos tenido diferentes tipos de pérdidas. Algunos han perdido la confianza en otros, la credibilidad. Quizás ha sido un tiempo de perder paz. Para otros ha sido perder la salud. Ha muerto mucha gente contagiada y ha muerto gente que ni siquiera estaba contagiada, pero que justamente también murieron en esta etapa. Hemos perdido quizá cosas materiales, afectos, ha habido cambios en nuestra economía, pero lo más doloroso ha sido perder a personas a quienes hemos amado, la pérdida de seres queridos. Entonces hemos pasado como iglesia por una crisis. Y nosotros somos quienes decidimos, dependiendo de tu relación y conocimiento con Dios y de Dios en tu vida. Si te quedas estancado en el montón de pérdidas que hemos tenido y visualizamos la vida y el futuro como una gran tragedia, o si podemos aprender en medio de la crisis y atesorar las ganancias y lo aprendido, y entonces ver este tiempo como una enorme oportunidad para crecer, para amar, para servir y para volvernos al rostro de Dios y buscar de su fortaleza y también volvernos hacia Él necesitado. Haber sufrido, haber pasado por tiempo de dolor y de sufrimiento te hace empáticamente identificarte con los que han sufrido. Ahora podemos amarlos y servirlos y entenderlos mucho mejor. Entonces hemos tenido pérdidas y eso implica que tendremos que hacer ajustes en nuestra vida. Hemos tenido que trabajar desde casa, quienes damos clases en los seminarios, institutos teológicos, hemos tenido que dar un seguimiento a nuestros alumnos dando clases, ni siquiera sabíamos dar las clases de manera virtual, hemos tenido que aprender todas estas cosas. Tuvimos que hacer ajustes, tuvimos que hacer cambios y decisiones en nuestra vida, decidirnos salir, organizar tus recursos de alimentos, recursos económicos, tu tiempo, tu vida devocional, tu búsqueda de Dios. Tuvimos que hacer cambios y todo lo que hemos aprendido
Todo lo que hemos aprendido en este tiempo son ganancias. Dios quiera que más que aprender solamente a lavarse las manos, cuidarse de tal manera, aprender a toser, estornudar de cierta forma, que no sea eso lo único que aprendimos. Que hayamos aprendido a amar a Dios, a buscar su rostro, a depender de Él, a vivir en obediencia con Él, y que hayamos aprendido a amar a nuestros seres queridos y a las personas que no conocen a Cristo como su Salvador. Entonces las crisis, mis hermanos, tienen pérdidas que implican llevar a cabo cambios y que van a traer como resultado, si afrontamos adecuadamente cada crisis, va a traer para nosotros aprendizaje y ganancias. Algunas pérdidas han sido temporales, han sido muy conscientes para nosotros, han sido muy significativas, han sido muy dolorosas, irremediables, irreversibles. Hemos perdido a gente que es sencillamente insustituible. Y hemos tenido que hacer cambios, pero tomados de la mano de Dios. Todo esto va a generar grandes victorias. Todo esto puede desembocar después de las pruebas en un gran avivamiento. Y necesitamos hoy más que nunca ser avivados. La Iglesia de Cristo ya no necesita solamente los recursos físicos, emocionales, económicos, necesitamos los recursos sobrenaturales, poderosos del Espíritu Santo para vivir en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Así que pasamos por crisis y las crisis tienen causas. Tienen causas externas y tienen causas internas. Algunas de ellas, cuando hablamos de causas externas, es decir, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás deprimido o enojado? Vamos a ver las diferentes etapas en medio de la crisis. Cada uno de nosotros puede ir identificando las causas. ¿Por qué he perdido a un ser querido? Porque hay una ruptura de relaciones, porque tengo metas frustradas, porque no me siento amado o amada, porque además de las experiencias que estamos narrando, quizá ha habido engaño, adulterio, violencia, traición, abandono, porque no me siento valioso. ¿Qué otras causas? No puedo entender el propósito en medio de todo lo que estoy viviendo, porque no me siento en pertenencia con las personas que me rodean, porque tengo problemas económicos, pero también porque había estado viviendo en una doble vida o en pecado. Hay causas externas e internas que provocan una crisis y que van a provocar el mantenimiento de esa crisis si no la resolvemos, con todas sus implicaciones y con todas sus consecuencias. Cuando hablamos de causas internas, además de todo lo que nos sucede alrededor, que no puedes salir de casa, que tienes que hacer colas larguísimas para entrar al banco, a veces hasta tiendas de autoservicio, has necesitado hacer cambios, ajustes, quedarte mucho tiempo para recibir algún servicio. También ha habido causas internas que se han acumulado. Si además de todos los cambios en nuestro exterior, tenemos cambios orgánicos, hormonales, físico-químicos, si somos personas con enfermedades crónicas y tenemos que tomar algunos medicamentos, los medicamentos tienen algunos efectos en nosotros. Se ha podido tipificar claramente quiénes son vulnerables, quiénes no, dependiendo de las enfermedades y de la edad y de la salud. Pues todas estas también son causas en medio de la crisis. Y tus pensamientos negativos, voy a morir, esto no va a cambiar, esto no me gusta, pensamientos negativos, noticias falsas que solo generan más nerviosismo, más ansiedad, recuerdos quizá dolorosos o experiencias traumáticas y heridas, aspectos de situaciones pasadas que no resolvimos y que vienen a complicarse en medio de la crisis.
Entonces pasamos por crisis que tienen causas internas y externas, y las crisis implican pérdidas, y las pérdidas se procesan a través de un duelo, el duelo por las pérdidas. Y esta es la famosa curva de Elizabeth Kubler-Ross, donde ella explica que cuando pasamos por una crisis hay diferentes etapas. Quizá la primera de ellas es una etapa de desconcierto, ¿qué es lo que está pasando? Luego una etapa de negación, no es cierto, a mí no me está pasando esto es un sueño, cerraré los ojos, despertaré después y me daré cuenta que esto ya pasó. Hay etapas de enojo, de ira, hay etapas de negociación en donde uno quiere hacer ciertos cambios para que las cosas vuelvan a su normalidad. Y hay una etapa de depresión en donde hay una tristeza profunda, sobre todo por las pérdidas de seres queridos. Y de ahí en adelante puede irse gestando una etapa de aceptación. Ahora, en esta curva del duelo, no todas las etapas se dan en ese orden, no se tienen que dar necesariamente todas las etapas y no pasas el mismo tiempo en cada una de ellas. ¿De qué depende? Depende de tu personalidad, depende de tus recursos para resolver los problemas, pero sobre todo depende de tu madurez y de tu relación con Dios. Algunas personas han iniciado una crisis y de ahí se van a la depresión y de la depresión a la aceptación y salen. Algunas han pasado mucho tiempo en la negación, no es cierto, esto no es real, no me está pasando a mí. Han pasado muchísimo tiempo en la negación, de ahí a la depresión y luego la aceptación. Y aún estando en la aceptación puede haber detonadores o circunstancias que les han hecho sentirse tristes y de ahí regresar a la depresión y luego al enojo. Entonces esto es absolutamente dinámico, puede irse moviendo tu estadía en cada una de estas etapas. Pero yo quiero invitarte a que tú te preguntes, te analices, ¿en qué etapas he estado yo durante esta pandemia? ¿He estado o he pasado por la etapa del enojo? ¿Me he sentido triste? ¿He estado en la negación? ¿Sigo en el shock? ¿O ya estoy en la etapa de la aceptación? ¿Por qué he caído en cada una de estas etapas? ¿Y qué hice para caminar y salir de ellas? Podemos verlo un poco más, de una forma mucho más ilustrativa. Ahí vemos a alguien en la crisis, la negación, el muñequito pone las manitas así de no es cierto, no es cierto. La negación no es solo que estoy negando mi realidad, sino que puede ser que estoy negando lo que siento. Y a veces los pastores y líderes o padres de familia están pasando por circunstancias difíciles y niegan y reprimen lo que están pasando. Y sabes que es tiempo de llorar todo lo que tengas que llorar y decir, se murió mi amigo que era pastor o mi amiga que era pastora, o mis ovejas amadas han muerto, o parte de mi familia. Con Dios se vale llorar. Se vale llorar y decir, Señor, consuélame, toca mi vida, fortaléceme, pon mis pies nuevamente firmes. Dame alas como las del águila, dame la fuerza como la del búfalo. Tú eres el único que puede levantar y sostener y fortalecer mis rodillas endebles. Con Dios se vale ser honesto, ser sincero, reconocer los sentimientos y las emociones. En nada nos ayuda quedarnos en una posición de yo estoy bien, yo estoy firme, no pasa nada, no sufro, soy como un roble. Tú eres un ser humano. Y también tienes emociones y sentimientos y también te dueles por las cosas que suceden. Reconozcamos nuestro dolor delante de Dios. A lo mejor nos hemos sentido enojados con los que convivimos, enojados con quienes toman decisiones, o nuestros vecinos, o las personas que no se cuidan o no están haciendo nada para favorecer un mejor nivel de vida. Y a lo mejor hemos caído en un tiempo de presión, de tristeza, hasta llegar a la aceptación. Me gusta esta gráfica porque agrede un nivel más, que es el aprendizaje. Si pasamos por la crisis sin haber aprendido nada,
quizá tengamos que volver a pasar por una crisis similar, hasta que aprendamos. Aquí tenemos una nueva crisis, más una nueva curva, más relacionada con el impacto emocional de la pandemia. Y nos dice, quizá la primera llamada o la etapa de desconcierto fueron las noticias de saber que algo estaba pasando en China, que había un virus en China. Y quizá lo recibimos como una noticia X. No pensamos que pudiera pegarnos tan fuerte a nosotros y a lo mejor pasamos de ahí a la etapa de la negación. Esto no va a ocurrir aquí. Yo dije, aquí en México comemos mucho chile habanero y el chile nos hace los mandados ese coronavirus porque estamos fortalecidos. Nuestras tortillas, nuestros nopales, nuestro chile nos ha dado una fortaleza que nos hace inmunes. Pues no éramos tan inmunes. Las crisis nos reflejan que somos vulnerables. Las crisis rompen nuestro orgullo, nuestra soberbia. Las crisis rompen nuestra autosuficiencia. Así que en medio de la negación, esto no va a ocurrir aquí, pues sí sucedió. Luego la etapa del enojo o de la rabia. ¿Por qué? ¿Por qué no se han tomado medidas antes? Algunos empezaron a hacer este tipo de preguntas en medio de su enojo. Y luego una faceta más de miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Y si me enfermo? ¿Y si no hay medicamentos? ¿Y si no encuentro lugar en el hospital? ¿Y si tengo que morir en mi casa solo? Miedos. Yo te invito en esta tarde a que aprendamos a convertir nuestros miedos en fe. Nuestra fe en victoria, porque lo que sea que nos suceda, caminando de la mano de Dios será victoria. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Morir? ¿Y morir es estar en la presencia de Dios? ¿No será al mismo tiempo lo mejor? Así que vivamos el tiempo que Dios nos conceda vivir aquí sin miedo. Luego viene la etapa de la aceptación, estoy triste, me siento vulnerable, y luego de ahí a la etapa que en las otras curvas se nos había señalado como aceptación, aquí se nos remarca, esta es una etapa de nuevos hábitos y de crecer en confianza. Me cuido, veo la oportunidad de aprender y también la oportunidad de ayudar a otros y confío en lo que estoy aprendiendo, pero sobre todo confío en el poder de Dios. Cuando la pandemia pasa, he aprendido, soy más fuerte, dicen algunos, pero nosotros los cristianos diremos, estamos fortalecidos por Dios. Así que, ¿en cuál de las tres facetas tú estás de esta etapa de COVID? Tres facetas: una zona de miedo, una zona de aprendizaje y una zona de crecimiento. En la zona de miedo, muchas personas se han quedado ahí estancadas en el pánico, haciendo compras de pánico. Veíamos los carritos saliendo de las tiendas de autoservicio colmadas de papel de baño, comidas, medicamentos, hasta cosas que no necesitaban porque estaban en su zona de miedo. La violencia que ha aumentado, las personas irritables, de gente que se quedó estacionada en su zona de miedo. El enojo es una meta trunca, una meta frustrada, y la gente se quedó en esa zona. Si seguimos buscando aprender y afrontar adecuadamente esta etapa de coronavirus, de COVID-19, podremos avanzar a la zona de aprendizaje. ¿Qué tenemos ahí? Hemos comenzado a tomar más el control de nuestros tiempos y circunstancias de vida. Hemos aprendido las medidas que se nos han indicado. Hemos reconocido que necesitábamos algunos cambios y los hemos realizado de manera favorable
para poder cambiar a la siguiente zona, que es una zona en donde no solo importan mis intereses, mi comodidad o lo que yo he aprendido, sino que ya estoy en contacto de ayudar a otros, ayudarles en sus penas, en su dolor, en sus carencias económicas. Puedo ayudar a alguien en medio de sus enfermedades. Nos hemos activado para orar y para bendecir a aquellos que están en necesidad. Si tú ya estás haciendo esto, tú ya estás en una zona de crecimiento. ¿Está todo mal en las crisis? No. Las crisis nos ayudan. Por eso Dios permite las crisis. Porque las crisis nos van a ayudar a conocer y a evaluar quiénes somos. Nos muestra cómo actuamos, qué tanto hemos madurado emocional y espiritualmente, cuáles son nuestros valores y nuestras convicciones. Quizá para nosotros la vida espiritual y nuestra vida de servicio era muy cómoda. Ir a la iglesia, servir, regresar. Estábamos dejando de lado lo más importante, nuestros tiempos de búsqueda. En medio de la desesperación y de la angustia, buscar a Dios. Las crisis nos muestran si hay avance, si estábamos estancados, si hemos tenido retrocesos en las diferentes áreas de nuestra vida. Quizá todo aparentemente estaba bien como matrimonio, o como iglesia, o como liderazgo, o en tu vida personal con Dios. Esta crisis nos ha venido a simbrar y nos ha venido a ubicar en nuestra necesidad. Nuestra mayor necesidad es Dios en medio de nosotros. ¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en medio de la solución de las crisis? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Y qué otras opciones tenemos para solucionar los problemas en medio de las crisis? Entonces las crisis nos ayudan a entender hasta qué punto incluso lo que perdimos era importante para nosotros. Algunas personas tenían una relación idolátrica con los seres que perdieron. El marido, los hijos, el hijo mayor. Escuché el caso de una chica en uno de los estudios que tenemos en mi iglesia que dijo: murieron mis hermanos, me he quedado sola y yo dependía absolutamente de mis hermanos. Y si tú lo ves así, parece una inmensa tragedia. Pero ahora ella tendrá que depender de Dios. Mientras estaban los hermanos, su dependencia era hacia ellos, pero ahora no están. Ahora hay que depender absolutamente de Dios. Y Dios permite este tipo de cambios. En las crisis aflora nuestro carácter, nuestras actitudes, también nuestro mal manejo de la ira. Y nuestro egocentrismo, mi espacio, mi lugar, mi comida, mi dinero, mis cosas. Ahora hemos tenido que dar, donar, apoyar, orar, aportar, dar. Tenemos que darnos, porque Dios se ha dado a nosotros. Nosotros también tenemos que darnos. Y entonces en las crisis son importantes y son valiosas, porque en ellas Dios nos muestra su amor, su protección y su consuelo. Dios sabe cuánto hemos sufrido. Dios sabe que nos han dolido estas pérdidas de seres que hemos querido, que hemos amado. Pero Dios es nuestro consuelo y Dios nos da la dirección. Porque Dios nos ha capacitado también para sobreponernos en medio de nuestros tiempos de dificultad, en medio de nuestros tiempos de dolor. Dios nos ha dado los recursos en toda índole, sobre todo los recursos espirituales, para sobreponernos. Y a esto le llamamos resiliencia. Pero la Biblia dice que Dios está con nosotros y que nos va a dar juntamente la salida en medio de los tiempos de dificultad. Y que ninguna de estas cosas podrá ser superior a lo que tú y yo podamos soportar. Entonces toda crisis nos plantea desafíos. A veces
Dios no cambia las circunstancias. Y quizá tú has estado orando, escuché por ahí a alguien orar y decir: Señor, que se acabe ya este virus, Señor, haz algo milagroso, que el día de mañana ya no haya contagios. Y a veces oramos, Dios entiende cuando oramos como oramos, pero a veces oramos mal. A veces queremos que Dios cambie las circunstancias. Dios está usando las circunstancias para cambiarnos a nosotros. Dios quiere cambiar nuestra vida. Entonces las crisis también nos ofrecen desafíos. ¿Cómo qué? Este es un tiempo para conocer más de Dios. Es un tiempo para someternos a su voluntad. Mientras todo estaba bien, hacíamos nuestra voluntad y las cosas a nuestra manera. Ahora necesitamos someternos a su voluntad, aplicar nuestra fe a la vida diaria, aprender a aceptar las pérdidas, desarrollar obediencia y entender la dinámica de los problemas. ¿Quiénes somos nosotros en medio de los problemas? ¿Cómo reaccionamos? ¿Y cómo podemos llegar a solucionarlos? Entonces, las crisis tienen pérdidas y ganancias, nos van a generar aprendizaje. Tenemos retos y desafíos a través de las crisis. Tenemos ganancias por todo lo que hemos aprendido, cambiado, por todos los ajustes que hemos tenido que implementar en nuestra vida personal, matrimonial, familiar, de iglesia, en nuestro ministerio, en nuestra comunidad, como país. Tenemos ganancias porque hemos tenido que hacer cambios, pero también hemos tenido que replantearnos. ¿Qué nos hemos tenido que replantear? Nuestro sentido de vida. ¿Para qué estoy aquí? Los que han salido victoriosos del hospital, de un diagnóstico de COVID-19 positivo, ahora a un siguiente estudio y poder saber que son negativos. La pregunta es: ¿por qué has preservado mi vida? ¿Cuáles son los propósitos que tú tienes para mí? ¿Con qué propósito he sido creado? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo reacciono en el dolor? Y luego buscar que el resto de nuestra vida tenga una direccionalidad cristocéntrica. Poder decir de ahora en adelante: no quiero caminar ni hacer absolutamente nada si tú no estás conmigo. Y quizá te has planteado la pregunta de: ¿y cómo reacciono en medio del dolor? ¿Con desánimo? ¿Con desconfianza? ¿Con tristeza? ¿Con incredulidad? ¿Con pesimismo? ¿Enojo? ¿Apatía? ¿Ociosidad? ¿Cómo reaccionaste tú? ¿Estás reaccionando en medio del dolor? Yo recuerdo que el primer día que nos dijeron tienen que usar cubrebocas, yo llegué a la oficina con mi cubrebocas, no quise saludar a alguien de mano, volteó y me dijo: ¡ay, qué ridícula! Por ser obediente, por tomar las medidas que se me estaban indicando. Entonces yo entendí, ni siquiera me enojé, pero entendí que era una reacción de incredulidad. ¿Cómo reaccionan las personas en medio del dolor, de la crisis, de las circunstancias adversas? Y la siguiente pregunta que te hago es: ¿qué me hace fuerte? ¿Qué te hace fuerte a ti? ¿Tus recursos? ¿La fuerza, el vigor que tienes según tu edad? En algún momento nos dijeron: solamente habrá que cuidar a los de la tercera edad, y de tal edad a tal rango en el cual yo caía, dije: Jesús me ampare, estoy en el rango, soy vulnerable, tengo enfermedades crónicas, estoy casi en el rango de mortandad, y ya casi yo estaba: Señor, ayúdame a bien morir. Pero ¿qué nos hace fuerte? Después dijeron: no, también los niños, también los jóvenes, la población ha aumentado, es un abanico de situaciones. ¿Qué nos hace fuerte? Tus amistades, tus afectos, tus conocimientos, tu prestigio, fama, reconocimiento. ¿Qué te hace fuerte en medio de las crisis? Porque sabes, nada de esto ha sido importante, nada de esto nos ha funcionado, nada de esto es realmente, absolutamente importante.
Y así como en la primera ilustración de la crisis, el muñequito de la crisis está sentado sintiéndose deprimido, aquí vemos a este muñequito por encima de la crisis. Hay circunstancias todavía desquebrajándose, sí, pero podemos ser fortalecidos. Hay muchos que han hecho este tipo de oración. Dios, dame la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para conocer la diferencia. Mi hermano, si tú has hecho esto, ha sido una oración muy mediocre. Perdón que te lo diga, necesitamos más que esto. Porque este tipo de frases solamente son: Señor, dame la fuerza para resignarme a lo que no puedo cambiar y quizá pueda por ahí, si puedo, pues aportaré, y sabiduría para conocer la diferencia. No. Necesitamos la fortaleza de Dios, necesitamos el Espíritu Santo actuando en nuestras vidas, sanándonos, fortaleciéndonos, poniéndonos de pie, poniendo nuestras manos y que los enfermos sanen, que veamos sueños y visiones, que tengamos un mover profético como nunca antes en la historia de la humanidad. Que nuestros niños, por amor a Dios, tengan sueños proféticos. Que nuestros adolescentes y jóvenes salgan a las calles y que prediquen que tenemos a un Jesús vivo, que sana y hace milagros. Y que la gente busque el rostro de Dios con desesperación, con pasión. Necesitamos más que decir: Señor, hazme fuerte. Señor, ayúdame a entender lo que no puedo cambiar. No, Señor, yo quiero todo el poder del Espíritu Santo. Quiero tu corazón, quiero tu fuerza, quiero tu amor en mí. Ayúdame a amar lo que tú amas. Dame los recursos para llevar a cabo los propósitos por los cuales tú me diste vida. Por algo tú me diste vida en el vientre de mi madre. Por algo tú me pusiste en ciertos lugares. Ahora dame los recursos que yo necesito para poner por obra tu voluntad. Señor, llévame a cumplir tu voluntad en medio de este tiempo de crisis, en medio de este tiempo de dificultad. Espíritu Santo, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, llena mi vida de alabanza y de adoración. No queremos seguir dependiendo de estadísticas, de números que aumentan, que bajan, de zona roja, naranja, amarilla, verde. Señor, queremos el poder de tu Espíritu Santo en tu iglesia, para que tu iglesia se mueva y actúe en medio de los tiempos que nos ha tocado vivir. Dios, necesitamos tu fortaleza en nuestra vida. Y este es tiempo de decirle a Dios: Dios, yo te necesito. Quizá había muchas cosas que habían llenado nuestro corazón y creíamos que nuestra vida estaba bien, y no estaba mal, pero no era suficiente. Dios tiene que romper nuestra comodidad, nuestro confort, a veces hasta nuestra salud y sanidad, para sacudirnos de nuestra autosuficiencia, de nuestra seguridad, y decir: yo soy tu castillo fuerte. Y poderle decir: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde vendrá mi socorro? Señor, ¿quién puede ayudarnos en estos tiempos de crisis y de necesidad? Señor, solo tú eres Dios. Tú eres mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo es que tú y yo podremos ser fortalecidos? ¿Qué significa la fortaleza de Dios en tu vida? ¿Qué necesitamos hacer, tener, vivir o hacer para tener la fortaleza de Dios en nuestra vida? Número 1, ten intimidad con Dios. Salmo 18, versículos del 1 al 3, nos habla de qué hacemos en medio de las dificultades. Le adoramos. Dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío.
y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. ¿Cuál es la palabra que más se repite? Mi y mío. Señor, y yo te amo, porque eres fortaleza mía, mi roca, mi castillo, mi libertador, mi Dios, mi fortaleza. En ti confiaré, porque tú eres mi salvación, mi escudo y mi alto refugio. Claro que te alabaré, porque sé que tú eres mío, para mí, de mí, mi fortaleza, mi escudo, en quién o en qué debo de ampararme, qué es lo que me da fortaleza y seguridad. Tu presencia, tu amor y tus promesas para mi vida, eres mío. Por eso hay adoración. El versículo 2 nos habla de esta necesidad que se va acrecentando de conocer a Dios. Solo alguien que conoce a Dios puede decir: eres mi escudo, mi fuerza, eres mi salvación. Entonces nuestra intimidad con Dios nos va a llevar a conocerle, y en la medida en que tú y yo le conozcamos, seremos fortalecidos por Él. El versículo 6 dice: en mi angustia invoqué, clamé. ¿Qué estás tú haciendo en medio de la crisis? ¿Viendo series de Netflix? ¿Jugando juegos de mesa? ¿Haciendo TikTok? ¿Qué estás haciendo? Porque aquí el salmista dice: yo te invoqué, pasé por tiempo de angustia y te invoqué y te clamé, que nos habla de un nivel más intenso, más fuerte de búsqueda. Te invoqué, te clamé. El Salmo 31, versículos del 1 al 3. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza mía para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Y añade otro punto importante de la intimidad. ¿Por qué buscamos intimidad con Dios? Porque Él está para guiarnos, consolarnos, sostenernos, fortalecernos, pero guiarnos. Te haré entender el camino por el cual tú debes seguir. Tú debes caminar, tú debes andar. Te haré entender. Dios usará todos los recursos que tenga que usar hasta que podamos entender que Él es Dios en medio de nosotros. Él es nuestro refugio. ¿Qué necesitamos entonces para disfrutar su fortaleza? Número 1, ten intimidad con Dios. Número 2, confía en Dios. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón. ¿Y qué dice? Y fui ayudado. Porque nadie que tiene necesidad de Dios y le busca, se queda como si nada. Nadie que humilla su corazón y su vida delante de Dios queda igual. Dios trastorna su vida, Dios impacta su vida, Dios le levanta y le fortalece y toca las áreas más profundas y más sensibles de su ser. Entonces yo te invoqué, yo te busqué, yo confié en ti. Yo he confiado en ti. ¿Tú en qué estás confiando en medio de la crisis? No confíes en ti, no confíes en autoridades, no confíes en cosas. Vamos, no quiero decir que estés en contra de. Lo que quiero decirte es que por encima de todo tiene que estar tu confianza en Dios. Y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Nota la conexión. Estaba en tiempo de necesidad. Yo confío que Dios es mi fortaleza. Yo clamé a Él y le busqué y Él me ha ayudado y Él ha puesto ese gozo en mi corazón. No está diciendo y todo se resolvió. Dios puso gozo.
puso gozo en mi corazón y me ayudó, y por eso hay gratitud. Levantó un cántico de alabanza y de adoración y de gratitud. ¿Qué dice Nahum 1:7? Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¿Queremos la fortaleza de Dios? Tengamos intimidad con Él. ¿Queremos la fortaleza de Dios? Confiemos en Él. Su palabra dice que si confiamos en Él y sabemos que Dios es bueno, nuestro escudo, y Él es el centro en el cual confía nuestro corazón. ¿Qué es el corazón bíblicamente? Metafóricamente hablamos del corazón como el centro de tu voluntad, el centro de tus emociones, sentimientos, pensamientos, decisiones y acciones. Pues si desde tu corazón tú confías en Dios, Dios es la respuesta a tu vida y Él responde a nosotros fortaleciéndonos. Número 3, tienes que disfrutar el amor de Dios. ¿Cómo seré fortalecido en medio de mi dolor? Abrázate del amor de Dios. Si una de las cosas que te pone más vulnerable es dudar del amor de Dios cuando pasas por tiempos difíciles, luego entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Reconocer que Dios te ama. El amor de Dios es la fortaleza de mi vida. Así que en medio del dolor y de la angustia tú puedes decir: Señor, yo sé que tú me amas. Yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tu amor no termina, que tu amor es inagotable, tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Ese amor Zoe, que viene de Dios, que proviene de Dios, desde la iniciativa de Dios para amarte. Ese amor te cubre y te satura. No hay dolor tan fuerte que el amor de Dios no pueda sanar y fortalecerte. ¿Qué más podemos hacer en medio de la crisis? ¿Cómo es que vivimos esta fortaleza? Número 4, persevera. Persevera en Dios. Dios quiera que hayamos cambiado tanto que a partir de aquí en adelante nuestro corazón esté perseverando, confiando en Jehová. Dice el Salmo 55, versículos del 16 al 18, e Isaías 26:4 nos hablan de que tenemos que confiar en Jehová perpetuamente. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y el Salmo 55 nos dice que ha aprendido a clamar de día y de noche. ¿Sabes? A veces pasamos por circunstancias difíciles y nos volvemos excelentes adoradores y oradores y buscadores de Dios mientras pasa la circunstancia difícil, y cuando ya estamos bien se nos ha olvidado quién estuvo con nosotros en el antes, durante y después, que es Dios. Dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma. ¿En qué momento le buscaré? De mañana, a mediodía, durante la noche, en la tarde. Él oirá mi voz en todo momento y perpetuamente. Yo voy a permanecer buscándole. Tú quieres la fortaleza de Dios en medio de tu tribulación, en medio de tu crisis. Tienes que perseverar. Perseverar en su búsqueda. Número 5, ejercita tu fe. La fe conecta nuestra debilidad con la fortaleza de Dios. Es la fe, la certeza de lo que no se ve. No lo sabemos de memoria, pero ¿qué tal cuando te toca vivirlo? La convicción de lo que no se ve. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que me amas, yo sé que tienes propósitos, yo sé que me sacarás adelante, yo sé que no me soltarás, yo sé que me sanarás, yo sé que tú me ayudarás. Ejercita tu fe.
y serás fortalecido, no importa lo que hayas vivido. Número 6, ora. Ora en todo tiempo. No hay fortaleza si no hay intimidad con Dios. No hay esta fortaleza espiritual si no hay oración. Dios no quiere simplemente palabras bien dichas. Dios quiere tu corazón humillado hacia Él. Ora. La oración te permite escuchar el corazón de Dios. La oración te permite ir a lo secreto y escuchar su corazón. Y escuchamos palabras dulces, tiernas, que nos fortalecen en medio de nuestros duelos. En la oración Dios nos muestra su voluntad, también sus palabras, también sus convicciones, y nos mueve a obedecerle. Entonces tú y yo necesitamos orar. Serás fortalecido por Dios a través de los tiempos de oración. Y no hagas de tu oración simples monólogos, en donde ya tengo una lista, y hemos tenido unas listas largas. Ora por fulano, sutano, mengano. Entonces llegamos con nuestro pliego petitorio orando. Señor, sana y haz, como si la oración fuera un momento para decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. Señor, sana, mira, haz, mira, provee, mira. Dejemos a Dios ser Dios. Él es Dios. La oración es un momento de comunión con Él para nosotros entender su voluntad, alinear nuestro corazón a los propósitos de Dios. Dios, ¿qué quieres que yo haga en medio de esto? Señor, haz tu voluntad, porque tu voluntad es buena, perfecta y agradable. Y demos un tiempo para escucharle. Muchas veces hemos dicho, sobre todo cuando tenemos a personas recién convertidas, y orar es hablar con Dios. Cierto, pero no es suficiente. Sí es hablar con Dios, pero sobre todo es escuchar a Dios. Entonces dejamos de hacer de la oración un monólogo, es un diálogo. Yo hablo con Dios y Él habla conmigo. Escucha a Dios, date un tiempo para escucharle y serás fortalecido. Número 7, estudia la palabra de Dios. La palabra de Dios es para oír. La palabra de Dios hay que leerla, hay que estudiarla, hay que memorizarla y hay que meditar en ella. Pero sobre todo la palabra de Dios hay que vivirla. ¿Cómo conocerás la voluntad de Dios? Si no oras, si no lees la Biblia. En Él está nuestra norma de fe y de conducta. Lo que Dios quiere que hagamos y vivamos, aquí está en la palabra. ¿Tenemos más tiempo para hacerlo? Estudiemos la palabra en casa, en las iglesias, con nuestros grupos de discipulado, en nuestros grupos de enseñanza. Estudiemos la palabra, óyela, léela, estúdiala, memorízala, medítala y sobre todo, vívela. Vas a ser fortalecido en medio de tu crisis en la medida en la que tú leas la palabra de Dios. Y entonces te vas a dar cuenta que el mismo Dios que fortaleció a Job en medio de su crisis, o a Habacuc, o a José en medio de sus crisis, es el mismo Dios que está contigo. El mismo Dios que levantó a Jesús de entre los muertos. Ese mismo poder que levantó a Jesús entre los muertos, es el mismo poder que está contigo para fortalecerte en medio de los tiempos de dificultad. Necesitamos ir a la palabra y refugiarnos en todo lo que Dios quiere mostrarnos a través de su palabra. Y número 8, necesitamos refugiarnos en Él y depender. Una cosa es que yo diga, Dios es mi refugio, mi amparo, mi fortaleza, y la otra cosa es que yo diga, y dependo de Dios. Cuando yo digo, yo dependo de Dios, decido caminar con Él, decido obedecerle. Estoy para obedecerle.
y para servirle. Dios es tu alto refugio. Si te refugias en Dios, vas a obtener fortaleza. No te refugies en nada más. Refúgiate en Dios y disfrútale. En medio de los tiempos de crisis, tú tienes que aprender a disfrutar la presencia de Dios, escuchar su voluntad y entonces caminar con Él. Caminar con Él. El salmista le dice: enséñame tus caminos y caminaré yo en tu verdad, porque decido depender de ti. Y cuando decido depender de ti, yo decido obedecerte. Y tú eres fortalecido cuando dependes de Dios y también cuando le obedeces. Número 9, disfruta el gozo de la presencia de Dios. Nehemías 8, capítulos antes, capítulos después, nos habla de no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pasamos por tiempos difíciles, sí, pero vivámoslo con gozo, porque el gozo es la expresión de nuestra relación con Dios. No tenemos que vivir como vencidos, como frustrados. No tenemos que vivir entristecidos permanentemente. Busquemos el rostro de Dios, Él nos dará fortaleza y habrá gozo. El gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces el gozo no depende de que las cosas ya estén bien, de que ya estamos en la zona verde y ya no hubo un solo contagio. El gozo no depende de las circunstancias, mi hermano. El gozo depende de tu relación con Dios, de tu convicción con Dios. Las cosas pueden no estar bien, quizá las cosas pudieran empeorar o no. No depende de las circunstancias. Tu gozo depende de tu relación con Dios. En medio de lo que estés viviendo, que tú puedas decir: yo tengo gozo. De niña cantábamos un canto que decía: yo tengo gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva en mi ser. Tengamos ese gozo en medio de las circunstancias. Y número 10, sé un instrumento de bendición. ¿Por qué Dios nos permite pasar por este tiempo? ¿Por qué Dios te ha permitido vivir victoriosamente en medio de este tiempo? Porque tú te conviertes automáticamente en pasar de ser víctima a un instrumento de bendición. No te quedes en la posición de soy víctima, yo he estado enfermo, yo pasé por estas circunstancias. Conviértete en un instrumento de bendición en las manos de Dios. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras ¿qué? Tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Por qué Dios permite que pasemos por esto? Porque hay un enorme aprendizaje de su presencia para nosotros. Y Él nos consuela. Y así como hemos sido consolados por Él, podemos consolar a otros. Entonces tu dolor y tus tragedias se convirtieron en victorias y se han convertido en testimonios de poder que alcanzarán a muchos más que no le conocían. Tan solo por ese testimonio de poder, señales de victoria. Jesús también lleva en su cuerpo señales de victoria. En su frente, en sus manos, en sus rodillas, en su costado, señales de su victoria en la cruz. Tú podrás compartir testimonios de poder de lo que Dios hizo en medio de estos tiempos. Efesios 6, versículos 10 y 18 dice: por lo demás, hermanos míos,
Fortaleceos, ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Este versículo resume todo lo que hemos visto. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Está en voz pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos los que recibimos la acción, que Dios es el que nos fortalece. Fortaleceos. Deja que Dios te fortalezca. Y luego dice, en el poder de su fuerza, en el Señor, en el poder de su fuerza está en genitivo. ¿Qué significa esto que es genitivo? Que tiene su origen, que proviene del Señor. ¿De dónde proviene tu fuerza? De Dios. ¿Quién es el que te fortalece? Dios es la fuente de tu fortaleza. Así que termino con esto, Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo estoy contigo, dice Dios, no desmayes. No es tiempo de desmayar, es tiempo de ser fortalecidos por Dios. Es tiempo de conocer quién es Dios y Él es el que nos esfuerza, Él es el que nos ayudará, Él es el que nos sostiene. Y Él es quien está a nuestro lado. ¿Quieres orar conmigo? ¿Quieres cerrar tus ojos? ¿Quieres reconocer delante de Dios tu propio tiempo de dificultad, tu tiempo de crisis? ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Qué es lo que has sentido? ¿Qué es lo que ha dolido? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos. Tú conoces nuestras crisis, los tiempos de desierto y los tiempos de tribulación por los que hemos pasado y aún estamos. Y Señor, te pedimos que intervengas en este día. Nos unimos como un solo cuerpo para decirte, Señor, queremos tu fortaleza. Queremos la acción poderosa de tu Espíritu Santo, sanando vidas, salvando vidas, restaurándonos, levantando nuestra frente y reconociendo que solo tú eres Dios, nuestro castillo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando tuvimos pérdidas de seres queridos, tu amor nos rodeó y tú nos has consolado. Quizá hemos perdido compañeros de milicia, ovejas en la iglesia, familiares nuestros. Y Señor, tú eres nuestra fortaleza. Queremos seguir caminando, no como vencidos, sino fortalecidos en ti, en el que consuela nuestro corazón, en el que se acerca, en el que inclina su oído hacia nosotros, pone sus ojos sobre nuestra vida para levantarnos y sostenernos. Es tu amor, es tu presencia lo que necesitamos. Lo único que necesitamos eres tú en medio de nuestro desierto, en medio de nuestra enfermedad, porque solo tú convertirás este desierto en ríos de agua viva. Solo tú, Señor. Queremos tener intimidad contigo. Queremos tener tu presencia y tu gozo en medio de nosotros. Queremos buscarte como nuestro refugio. Queremos depender de ti. Queremos estar en lo secreto contigo, en oración. Queremos escudriñar tu palabra y ponerla por obra.
Señor, queremos aprender en medio de estos tiempos difíciles. Ciertamente hemos tenido pérdidas, también tenemos ganancias. Y nuestro dolor lo hemos convertido en gratitud. Señor, gracias por las personas que ahora no tenemos, pero que disfrutamos en su tiempo y en su momento. Por toda la enseñanza que pudimos retomar de sus vidas. Gracias porque tu mano poderosa nos ha sostenido. Nada nos ha faltado. Mucha gente ha enfermado y ha sanado. Hemos visto tus prodigios, señales y milagros y los seguiremos viendo porque tu amor no cambia, porque tú nos amas. ¿Cómo seremos fortalecidos? Seremos fortalecidos a través de la fe, a través de tu amor y de tu presencia en medio de nuestras circunstancias. Te amamos, Dios, te amamos. Levántanos como iglesia, despiértanos como iglesia, que podamos cumplir tus propósitos en medio de este tiempo, y el mundo te conocerá y el mundo creerá en ti por tu amor poderoso en medio de tu iglesia. Nos ponemos en tus manos. Fortalécenos a cada uno de nuestros hermanos. Sea tu fortaleza con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.